Vamos a dar paso a la primera ponencia de esta tarde, que sabéis lleva el título Presentación de la plataforma IADFIN y servicio gratuito de asesoría técnica. Para ello nos acompaña y agradecemos su presencia José Antonio Alcobendas, persona sobradamente conocida y reconocida dentro de nuestro ámbito de la Administración de Fincas. Él es arquitecto técnico, ingeniero de edificaciones, máster en gestión de edificación, máster en tecnología de edificación y doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid. En su amplio currículum solamente vamos a destacar que ha sido jefe de grupo de edificación de empresas como Ferrovial, ACS, actualmente es director de la empresa iEnergy, consultora energética de base tecnológica, y es la asesoría técnica actualmente del Consejo General y de la mayoría de los colegios territoriales de Castilla y León. Dado que vamos muy ajustados ya de tiempo antes de empezar estas jornadas, sin más dilación, te cedo la palabra y ponemos a tu disposición todo lo que... Gracias, Carlos. Cuando la presentación dura más de una frase, o es que te estás haciendo viejo o es que ya eres viejo, o sea que malo. Pero bueno, antes de nada me gustaría agradecer a Sergio Carrasco que tenga bien invitarnos a este congreso, a estas jornadas, y hacernos partícipes de él, y a Salvador Díez, que bueno, ha desaparecido porque iba a acompañar también al alcalde, que nos viene acompañando desde hace 2 años y medio y apoyando también en esa estrategia compartida de ir añadiendo valor a los colegiados. Bueno, la presentación va a constar de 5 partes diferenciadas. En la primera lo que vamos a hacer es contar quiénes somos y bueno, en qué consiste el acuerdo de colaboración que tenemos con el Consejo y ahora ya con me parece que el 70% aproximadamente de los colegios territoriales. En la siguiente vamos a hacer una demostración práctica de en qué consiste la plataforma tecnológica y el servicio de asesoría técnica que ya estamos dando a muchos de los colegios. Es cierto que todavía, aunque ya contamos con redes de técnicos locales en Castilla y León, todavía no hemos empezado el trabajo de campo, pero bueno, espero que a partir de ahora algunos o muchos de vosotros nos empecéis a pedir ya también solicitar visitas. También, bueno, aprovechando, eso lo hacemos muy habitualmente en la ponencia y sobre todo porque, bueno, es un reto mantener la atención también un viernes a las 5 de la tarde, pues nos va a acompañar también Antonio Marco, que, bueno, pues hablará sobre una de las preguntas más recurrentes que nos están haciendo habitualmente, que es repartidos de coste. También, como cuarta parte, lo que haremos es comentar en qué estamos trabajando ahora mismo en base al convenio y las jornadas formativas que estamos, o los contenidos de las jornadas formativas en las que estamos trabajando con el Consejo General. Y, por último, si el tiempo lo permite, pues estableceremos un tiempo de ruegos y preguntas por si tuvierais que hacer alguna consulta o de lo tratado o de vuestras comunidades de propietarios. Bueno. Nosotros somos una empresa muy joven, siempre decimos lo mismo, somos una consultora energética de base tecnológica y nacida en la Universidad Politécnica de Madrid. Digo de base tecnológica porque utilizamos la tecnología para poder divulgar y hacer fácil vuestro trabajo. La tecnología es una cosa tonta, pero es una cosa muy rápida. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente es trabajando. Cogemos los programas que utilizamos los técnicos y los tratamos de hacer legibles y fáciles para perfiles no técnicos, de tal manera que introduciendo unos datos muy sencillos podamos hacer de una manera cómoda y en cuestión de minutos detectar qué carencias energéticas tiene nuestro edificio, las comunidades con las que estamos trabajando. Si bien es cierto que, bueno, en otros colegios territoriales la experiencia nos dice que, bueno, lo que nos estáis es solicitando visitas en vuestro despacho. Os ocupamos no menos de media hora, aproximadamente, media hora como mucho, y entonces, bueno, pues establecéis las prioridades, sobre todo en base a la edad o determinadas patologías o enfermedades que tuviera el edificio, y bueno, pues hacemos una simulación y conseguimos lo que denominamos un preinforme, donde, bueno, pues de una manera escalonada podemos conocer ya no solo las carencias, sino las soluciones, una estimación de calificación energética. Incluso es más, pues una estimación de cuánto pudiera costar, en cuántos años se amortiza y, sobre todo, una información tratada desde el punto de vista de números. Para nosotros son números, es información veraz
y no información interesada. Bueno, comentaros, esto forma parte de un proyecto que estamos acometiendo desde Genergy en diferentes sectores. Viviendas, bueno, con una gran asociación de consumidores y usuarios, la OCU, donde bueno, pues tenemos nuestro simulador de viviendas. En el caso de edificios residenciales nos decidimos a contactar con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, donde encontramos sinergias desde el principio y establecemos una estrategia compartida de desarrollar plataformas corporativas. Por eso, todo lo que nosotros hacemos es de uso exclusivo para los colegiados. Lo que buscamos es añadir valor y diferenciación a los colegiados. Además de eso, pues les damos un servicio de asesoría técnica que es gratuito, porque el Consejo General lo que nos ha puesto como primer objetivo es que los colegiados dispongáis de información acerca de qué ocurre en vuestras comunidades. Y por último, tenemos una labor ingente también que hacer con jornadas formativas, sobre todo para tratar de hacer fácil lo difícil. Bueno, yo asisto a muchas jornadas últimamente de administradores de fincas y bueno, el caso es que las jornadas, los contenidos que estamos trabajando, para mí un referente es, seguro que todos vosotros lo conoceréis, Vicente Almagro, donde es muy práctico a la hora de exponer. Y es eso lo que nosotros queremos hacer con las jornadas formativas, esas preguntas, esas dudas, ese día a día que os encontráis, pues tratar de resolverlo de una manera sencilla. También, bueno, por comentarlo y de pasada, bueno, pues somos también asesoría técnica de la CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos, que agrupan a 14.000 hoteles y, bueno, y recientemente también de establecimientos hoteleros de la FER. ¿Cómo es posible esto? Bueno, nosotros somos muy pequeñitos, somos una pyme, como digo, joven y nacida de la universidad, pero bueno, estamos siendo apoyados pues, por fabricantes, muchos de ellos son marcas muy reconocibles, como podréis ver, y seguro que tenéis contacto directo con ellos. Ellos no nos han elegido a nosotros, nosotros les hemos elegido a ellos. ¿Por qué? Porque nos jugamos la marca. Siempre buscamos empresas, fabricantes, compañías que tengan una cadena de valor y que sobre todo, distribuidores, instaladores formados y que sobre todo proporcionen calidad y garantía a los propietarios y a los gestores de edificación. Entre nuestros partners contamos con compañías de suministro como Gas Natural y Repsol, pero bueno, también compañías de empresas de aparatos elevadores, conductos, calderas, aire acondicionado, repartidores, pero ya digo, siempre buscando que ofrezcan un buen servicio a los gestores, en este caso administradores de fincas, que son los que nosotros asesoramos. Bueno, sí comentar también que tenemos 3 comisiones de trabajo con 3 ministerios, Fomento, Sanidad y Asuntos Sociales y el Ministerio de Industria. Bueno, el Sanidad y Asuntos Sociales es para temas sociales, es accesibilidad, porque también bueno, lo que queremos es detectar barreras arquitectónicas y proponer soluciones. Pero bueno, las comisiones de trabajo fundamentalmente están dirigidas a proporcionar ayudas y subvenciones. Esas ayudas y subvenciones que tardan en llegar o que llegan tarde y mal. Entonces, bueno, pues tenemos comisiones de trabajo con el IDAE, con Fomento, que nos permiten también conocer las ayudas locales, estatales e incluso europeas que nos van a llegar con tiempo suficiente para que el administrador de fincas pueda proponer a su junta. Bueno, esto que podéis ver aquí son pantallazos de nuestras plataformas. Nuestro motor de cálculo, bueno, pues lo hemos denominado eSafe, que es, bueno, es una nomenclatura anglosajona, salvar, grabar y demás, pero bueno, es la nomenclatura de simulador de ahorro de viviendas y edificios. Y luego, bueno, le vamos poniendo apellido, Home es nuestro simulador de viviendas, Adfin es de administradores de fincas colegiados, que es conocido comercialmente como la plataforma iAdfin, y por último, pues el simulador de hoteles. ¿En qué consiste el acuerdo de colaboración que nosotros hemos firmado? Bueno, tiene 3 patas fundamentales, como he mencionado. Por una parte, somos siempre en el marco de eficiencia energética. Somos el partner tecnológico del Consejo General, asesoría técnica y tenemos también la labor de dar jornadas formativas. Ahora, en el 2016, además, bueno, prácticamente me ha tocado conocer a todos los presidentes y gerentes de cada uno de los 38 colegios territoriales. He estado de bolos durante todo el año,
porque bueno, cada uno de los colegios territoriales son autónomos a la hora de decidir si se adhieren o no. Pero bueno, de una manera escalonada, porque siempre tiene que pasar por junta, se van adhiriendo. Todavía, y toco madera, no ha habido ningún colegio que lo hayan pasado por junta y nos haya dicho que no. ¿Cómo lo vamos haciendo? Bueno, pues de una manera escalonada, como os decía, lo vamos adhiriendo. Como es de uso exclusivo para los colegiados, tenemos que ser muy cuidadosos para que el acceso únicamente sea para los colegiados. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues de manera mayoritaria lo que estamos es implantando nuestros simuladores y nuestros servicios en el área privada de cada una de las páginas web de los colegios territoriales. Bueno, esto que podéis ver aquí es como hemos venido realizando la implantación, donde pone implantados que bueno, ya estamos dando de manera efectiva, tienen la plataforma y les estamos dando jornadas formativas y un servicio de asesoría técnica con una red de técnicos locales. Y donde pone aprobado es que ha sido aprobado en Junta. No sé si disponemos de sonido, porque tenemos un vídeo ahora mismo que explica mucho mejor que yo seguro en qué consiste el proyecto. ¿Podríamos tener sonido en el vídeo? Sí. ¿No tiene audio? Bueno, vale. Bueno, os invito, cuando entréis en la plataforma, os invito en la home, en la página principal aparece un vídeo que explica en qué consiste el colegio y el proyecto y el alcance del proyecto. Pero bueno. Eso. ¿Qué pasa? Bueno, errores del directo. Bueno, mientras tanto, si hay alguien que en algún momento quiera cortar y quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer que se haga algún tipo de aclaración de lo que hasta este momento nos está explicando, sin ningún problema. Sí. Se puede... Olvídate del papeleo. Ahora nos entra el vídeo. Gracias. Con IADFIN dispondrás de una plataforma integral que te ofrece los servicios que necesitas. Con el módulo de eficiencia energética conseguirás que tus clientes ahorren en sus facturas y mejoren en confort. Introduce los datos de tus comunidades, conoce sus carencias energéticas y encuentra las soluciones que mejor se adaptan a cada una de ellas. Si tienes dudas, podrás contactar con tu técnico para que concierte una reunión en tu despacho y realice sin coste los informes técnicos de los edificios que gestionas. Y recuerda, tus datos personales y los de tus clientes serán tratados siguiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos y no serán trasladados a terceros a no ser que tú lo autorices. Dispondrás también de asesoría técnica gratuita. Podrás contactar con nosotros tanto por teléfono como por correo electrónico. Y nuestro equipo de técnicos te proporcionará información sobre ayudas, subvenciones y otras soluciones adaptadas a tus clientes. Y además de todo esto, muy pronto podrás disfrutar del módulo de accesibilidad. Averigua cómo hacer que los edificios sean accesibles, cumpliendo la normativa vigente. También dentro de poco podrás dar acceso a tus clientes a la plataforma del vecino. Es importante que conozcan que trabajas todo el año para mejorar y mantener sus hogares. En esta plataforma, el vecino dispondrá gratuitamente de un simulador de viviendas que le ayude a saber cómo optimizar su hogar y ahorrar en sus facturas. Y aún hay más. Te ofrecemos nuevos módulos que aporten valor diferencial al colegiado. Actualiza tu documentación. Permanece al tanto de nuevas normativas. Comparte ideas y novedades con otros colegiados. Encuentra empresas de confianza cerca de ti. La colegiación es garantía de calidad. Con la plataforma IADFIN marcarás la diferencia. Descúbrelo. Muy bien.
¿En qué consiste el servicio de asesoría técnica? Como digo, bueno, lo que estamos es consolidando redes de técnicos locales porque es importante que el técnico sea cercano, esté cerca del administrador de fincas porque es conveniente una visita también presencial para conocer un poco las necesidades del colegiado. Es más, tenemos un delegado de zona que nos permite también conocer cuáles son las ayudas locales, municipales, de los ayuntamientos también, para que esté informado al día. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Bueno, pues habitualmente lo que venimos haciendo son jornadas en los colegios territoriales y en esas jornadas pues nos piden ya también esos preinformes. Y entonces, bueno, venimos haciendo esas visitas, pero bueno, al final de la presentación os facilitaré también un correo, una dirección de correo electrónico y un teléfono por si queréis llamarlo. Incluso también desde la propia plataforma podéis solicitar también determinadas consultas de determinados temas que sean de vuestro interés. Además de hacer el preinforme, nosotros lo que proporcionamos son soluciones escalonadas en base al plazo de amortización. Para nosotros prima más que no haya que hacer ningún tipo de inversión y hay veces que no hay que hacer ningún tipo de inversión o que el plazo de amortización o el coste sea menor. Pero siempre también procuramos y buscamos adaptarnos a los escenarios que nos encontramos porque muchas veces temas sociales condicionan también cuál es la solución que se debe adoptar. Si así lo requiriera también el administrador de fincas, existe la posibilidad de pedir presupuestos sin ningún tipo de compromiso. Nosotros ahí lo que hacemos es ponerle en contacto o bien con fabricantes o bien con su cadena de valor, instaladores, y entonces, bueno, instaladores que siempre buscamos que sean formados y que ofrezcan determinados cánones de garantía. Pero bueno, creo que es cómodo también para los administradores de fincas y, como digo, no le condiciona nada. El administrador de fincas no pierde autonomía y, bueno, pues de una manera sencilla puede disponer también de presupuestos de determinados sistemas o productos. Y, bueno, también lo que nos ha ocurrido, no lo teníamos previsto, pero nos están viniendo también muchas peticiones acerca de financiaciones, ayudas, subvenciones. Incluso es más, hay administradores de fincas que bueno, como no es una medida correctiva la que hay que adoptar, nos piden también que con tiempo nosotros les avisemos de cuándo van a salir fondos del IDAE para cambio de calderas o lo que fuera. Entonces nosotros lo que hacemos es apuntarlos y cuando tenemos conocimiento de esas ayudas, pues lo ponemos en conocimiento del colegiado. Bueno, vamos a ver, que yo creo que es más gráfico y más cómodo que escucharme a mí, ya digo, a las 5 de la tarde, un viernes. Vamos a ver cómo funciona la plataforma. Bueno, estamos entrando en el panel de control de la plataforma corporativa del Consejo. Tenéis un blog de la eficiencia, donde ahí vamos también alimentándolo de noticias, con contenidos nuestros y también con contenidos compartidos de otros colegios territoriales relativos siempre a eficiencia energética. Puedo también pedir asesoramiento de determinados temas, entonces no tengo más que introducir datos y decir, bueno, en este caso pues está pidiendo asesoramiento de aparatos elevadores, fachadas, bueno, informes de evaluación. Incluso, bueno, tenemos un apartado de comentarios donde, bueno, pues escribimos si algún tema de particularidad o me corre prisa o bueno, en este caso, pues sobre repartidores de coste. Quiero asesoramiento sobre repartidores de coste. Nuestros tiempos de respuesta son menores de entre 24 y 48 horas, prácticamente contactamos. Si yo hago mi simulación, lo primero que tengo que definir es qué tipología de comunidad de propietarios, o unifamiliares o bloque de viviendas. Si es un bloque de viviendas, que es la pantalla anterior, debo definir qué tipo de bloque de viviendas y voy introduciendo unos datos generales. Insisto que todos estos datos no son compartidos con terceros, a no ser que el colegiado nos autorice, porque tenemos que ser muy rigurosos con la Ley de Protección de Datos. Preguntamos datos sencillos que rápidamente se contestan, como año de construcción. Para nosotros el año de construcción, bueno, pues es una forma de conocer la transmitancia térmica. Año de construcción, normativa vigente, pues que era exigible en ese año. Bueno, son datos
reconocibles, sencillos de ir introduciendo, que, como digo, o bien los puede ir a introducir el colegiado o nosotros nos acercamos al despacho y lo vamos introduciendo con una tablet y vamos recogiendo esos datos. Datos de fachada, datos de ventanas. Soy consciente también que, por ejemplo, en ventanas seguramente se hayan hecho muchas reformas, pero es un dato estimativo. Mayoritariamente son correderas, mayoritariamente el perfil es tal, es cual. Bueno, incluso recomiendo que el técnico se acerque porque él tendrá conocimiento de la normativa vigente y, bueno, sabrá si son edificios construidos antes del año 80, pues lo más lógico es que no tengan aislamientos en fachada. Si son edificios construidos antes de la normativa, el nuevo Código Técnico del 2007, pues seguramente no tendrán rotura de puente térmico en las ventanas. Y por último, pues voy definiendo las instalaciones. Lo que hemos visto anteriormente defino si son comunitarias, si son individuales y luego la tipología. Ya digo, preguntas muy sencillas para un colegiado. Finalizo en el área de soluciones, donde, bueno, el área de soluciones siempre hemos pretendido que no fuera únicamente una solución rigurosa, una única solución, sino mediante gamificación se pudiera jugar, se pudiera adaptar a las circunstancias de esa comunidad de propietarios. Debemos pensar si es posible o no llevarlo a junta. Entonces, bueno, pues a lo mejor está recomendando también un cambio de fachada, pero bueno, yo digo, pues no, fachada lo veo complejo a no ser que reciba ayudas o a no ser que haya un informe de evaluación desfavorable. Puedo ver cómo me afecta la estimación de calificación energética y, como decía, puedo tener datos, eso que estamos viendo ahora mismo es el preinforme. Puedo ver datos estimativos acerca de cuánto me cuesta, en cuánto tiempo se amortiza y datos, sobre todo, veraces, basados en programas técnicos, no datos interesados que nos dan las empresas instaladoras, porque lo que sí nos ocurre habitualmente es que, y eso es una consulta recurrente que nos hacen los administradores de fincas, la semana pasada me vinieron y me dijeron en mi comunidad que lo que tenía que cambiar era la caldera, pero es que esta semana me ha venido y me ha dicho, olvídate de la caldera, fíjate en la iluminación. Bueno, no es tan sencillo como eso. Lo que tenemos que hacer es analizar integralmente el edificio. No es igual si está abrigado bien, si no está abrigado, las instalaciones, si tienen patologías. Es conveniente mirar un todo para poder decidir qué es lo más adecuado para ese edificio. Bueno, ahora vamos a ver un caso real de una comunidad en Burgos y vamos a ir viendo también las soluciones más habituales que se nos están presentando. He tratado de hacerlo un poquito más dinámico y, bueno, he incrustado también vídeos. El vídeo que estáis viendo ahora mismo es una obra que se está haciendo ahora mismo en Valladolid, que se empezó hace un par de años y es la obra mayor de envolvente, de sistema SATE. Incluso, bueno, tiene una caldera centralizada de biomasa, son concretamente 140.000 metros cuadrados en 31 edificios, a los cuales, bueno, si hay algún administrador de fincas colegiado de Valladolid, pues también le invito a estar encantado de visitarlo. Hay 4 o 5 plazas, de que visitemos la obra y para que vea también in situ cómo se hacen las cosas y cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos. Comentaros, la presentación la voy a poner a disposición del Consejo por si queréis que os las traslade y también, pues, para que la tengáis por si os es útil o no. Aquí tendréis también ratios, que son ratios que os pueden ser útiles. Lo que pasa es que debemos darle el tratamiento que debemos darles. Es muy difícil dar un ratio generalista, pero bueno, tenemos las dos grandes soluciones que se dan en fachada, ya lo sabéis, es un sistema SATE, sistema de aislamiento térmico exterior, o la fachada transventilada. Lo que les diferencia es, yo creo que, sobre todo la regularización. Mi recomendación, no escatiméis en aislamiento. Si os hablan de introducir un aislamiento de 50 milímetros, prácticamente la repercusión en precio de pasar de un 50 a 80 milímetros es del 5 al 10%, prácticamente nada. Y estamos mejorando mucho el confort de esa comunidad de propietarios. Aquí tenéis precios estimativos y, bueno, en cuanto se amortiza, nos contarán muchas cosas, pero estas estimaciones son estimaciones medias. Incluso hemos hecho un análisis de mercado porque en el caso de la envolvente también afecta y mucho a la revalorización del edificio. Bueno, pues aquí también tenéis datos estimativos en función de si escojo una solución u otra.
La durabilidad, pues prácticamente lo mismo, son unos 50 años. Mi recomendación, que también sean siempre instaladores formados, instaladores de la marca, porque si no un buen producto, un buen sistema puede ser un mal producto y un mal sistema. Ayudas, pues os invito también a contactar con nosotros, porque hay ayudas de todo tipo, autonómicas, municipales, estatales, fondos FEDER, fondos Junkers también, y podemos antecedernos también para poder aprovecharnos de esas ayudas o esas subvenciones. Bueno, comentar, el manual de buena construcción siempre diría, primero debemos abrigar el edificio y luego actuar sobre sus instalaciones. Bueno, la experiencia me dice que nunca es así o casi nunca es así. Realmente la fachada se acomete cuando hay un informe de evaluación desfavorable, donde sería absurdo montar unos medios auxiliares, unos andamios y solo hacer un monocapa. Ahí yo creo que tenemos que irnos como mínimo a un sistema SATE. Y también otra forma de dinamizar son las subvenciones que llegan, normalmente parten del IDAE, el Ministerio de Industria, y suelen ser ayudas también de fondos FEDER, fondos europeos, que es un elemento dinamizador grande. Pero las fachadas prácticamente no se actúan y es una pena porque estamos hablando de confort y como decía, la práctica totalidad de los edificios construidos antes del año 80 no disponen de aislamiento, lo cual yo cuando voy al piso de Alicante de mis padres, que está construido hace 40 años, paso más frío en invierno que en mi casa de Madrid. Eso es así. Tengo un buen amigo allí de Canarias. Allí la construcción normalmente son bloques de hormigón, monocapa y poco más. Es un clima muy benévolo, pero luego tienen que tirar de bata blanca cuando llegan un tiempo un poquito más frío. Hay que aislar, porque es mejora energética y mejora de la acústica. En ventanas siempre también recomiendo cuando se toma la difícil decisión de actuar sobre la envolvente, no actuar solo sobre la fachada. El hueco de ventana seguramente junto con el canto de forjado, son los huecos por donde más puentes térmicos se producen. Entonces, si ya tomamos la decisión de hacer una inversión importante, no dejemos las ventanas. Hay dos grandes tipos de ventanas, que es la de PVC y la de aluminio. Yo no me decidiría por ninguna de las dos. Es cierto que cada uno tiene su propia opinión, pero lo que nos condiciona también aquí mucho, prácticamente los edificios construidos antes del 2007, porque no era exigible, son edificios que son perfiles europeos 30 y que no tienen rotura de puente térmico. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo sabréis. Si hace calor, tú tocas el marco de la ventana por el interior y está radiando calor. Hace frío y tienes una nevera ahí. Y entonces, eso afecta y mucho. Ser muy cuidadoso con los cajones de ventana. Y luego tenemos también vicios ocultos. Incluso, debo decir, el boom de la construcción también ha producido muy pocos profesionales y entonces ahora mismo nos encontramos con edificios que tienen muchas patologías y aunque la normativa exigía también determinados requisitos, como el profesional no era del todo bueno porque había que construir 500.000 de viviendas al año, pues entonces eso se traduce en enfermedades a corto plazo de los edificios. Calderas. He dejado de lado gasoil, es una opinión personal. Las calderas de gasoil para mí se van extinguiendo poco a poco y excepto en determinados escenarios, como puede ser que sea una caldera de gasoil nueva o la ubicación de ese edificio, la caldera de gasoil tiende a desaparecer. Incluso, veréis que hay una tendencia incluso en los vehículos de automoción en pasar a vehículos eléctricos. O sea, ya el gasoil tiene los años contados. Dentro de 20 años, pues contaremos con poco gasoil, además de ser mucho más contaminante. Lo he dividido en dos grandes grupos, que es condensación y biomasa. Y la decisión, habitualmente lo que se instala a cambio suele ser con calderas de condensación.
La biomasa está más para determinados sitios o determinadas ubicaciones. Lo que pasa es que la biomasa tiene un plus añadido, y es que normalmente sin la calificación energética tiene vinculadas ayudas y subvenciones. El introducir biomasa en el edificio prácticamente pasa una clasificación A y podemos aprovechar determinadas subvenciones. Debemos saber todo. Igual que un coche no es cuando tú te compras el coche, sino lo que te va a costar su mantenimiento. El mantenimiento también de la biomasa es algo mayor que el de la condensación. Es por eso que podréis ver que la amortización se produce a un poquito de más largo plazo. Es por eso porque es importante también que cuando analicéis qué tipología de caldera es la más adecuada, os asesoréis bien también con un buen técnico, un técnico de confianza. Bueno, las renovables, sí debería decir, bueno, ya también es una opinión personal. En el país en el que vivimos, donde tenemos sol, tenemos miles de kilómetros de costa, tenemos viento, somos un país privilegiado para instalar renovables. Bueno, pues, por lo que sea, pues tenemos un impuesto ahora mismo que espero que en breve se nos elimine. Hay grupos políticos que están peleando por ellos, pero bueno, la fotovoltaica sería maravilloso ahora mismo si no hubiera un impuesto que nos condiciona. Incluso es más, antes la fotovoltaica podíamos verter los excesos de energía que nosotros podíamos producirlo y venderlo a las compañías eléctricas. Eso ahora mismo no es así. Por eso la fotovoltaica, nuestro consejo a día de hoy es utilizarla también cuando no llegan otro tipo de energías. El aporte mediante un sistema solar para mejorar el agua caliente sanitario, yo creo que eso siempre beneficia. Si bien es cierto que los plazos de amortización pues rondan entre los 6 y 10 años y bueno, pues la inversión pues no es grande, pero tampoco es pequeña. Estamos hablando de en torno a unos 1.500 euros vivienda aproximadamente. La fotovoltaica prácticamente se amortiza en el mismo plazo que tengo que cambiar la instalación de fotovoltaica. Fundamental e importantísimo el mantenimiento. Y el mantenimiento no estoy hablando de un mantenimiento caro, estoy hablando prácticamente de limpieza del panel. Porque lo que va ocurriendo es que se va ensuciando el panel y entonces eso implica que los rendimientos van bajando. Algo muy habitual con lo que nos encontramos cuando visitamos comunidades de propietarios. Bueno, el tema de iluminación, que además es uno de los cambios recurrentes, sobre todo zonas comunes, aparcamientos, en la optimización de ascensores. Tenemos que ser muy cuidadosos también aquí. Muchas veces también consideramos que hay que cambiar incandescente por LED ya porque ahorro, o fluorescentes por LED porque ahorro. Bueno, lo primero que deberíamos saber, que seguramente os estoy contando cosas que muchas de ellas las conocéis, pero bueno, como hay veces que me encuentro que me hacen preguntas y debo responder, por eso me atrevo también a contaros estas cosas. Normalmente hay determinados flujos determinados tipos de luminarias que requieren de un gasto energético muy grande. Por ejemplo, un fluorescente, cuando se enciende, pues prácticamente es como 15 minutos encendido. En nuestra casa, vamos a llevarlo a ver si así sé explicarlo de una manera un poquito más convencional. En nuestra casa, pues yo pondría incandescentes en un baño que necesito encender y apagar prácticamente, o en una escalera que estoy de paso, y no me iría a luminarias de bajo consumo, porque eso al final implica también un pico de potencia que al final es como si estuviera 15 minutos encendida ese incandescente. Entonces, debo ser muy cuidadoso también a la hora de elegir las luminarias. Para ello, ¿qué debo analizar? Tanto el tráfico que tiene como el número de personas que hay en la comunidad de propietarios. En general, bueno, pues recomendable pues el cambio también de fluorescentes a LED
Y bueno, si tiene mucho tráfico, también recomendaría un control de presencia. Además, es una de las primeras medidas que debemos tomar, porque son la amortización es en 2 o 3 años, incluso es más. Bueno, hay modelos de negocio, hay modelos como la ESCO, como las empresas de servicios energéticos, donde no se requiere tampoco una derrama ni una inversión para poder acometer esa instalación, y se recupera prácticamente en 4 años. No soy muy partidario y espero que no haya nadie aquí, de empresas de servicios energéticos porque crea cautiverio, pero en algunos casos sí es útil. Bueno, voy concluyendo. Aparatos elevadores. Bueno, los aparatos elevadores realmente para mí ya es más un problema social que un problema energético, aunque sí es cierto que es un problema. Incluso los fabricantes de aparatos elevadores también están mejorando mucho los consumos energéticos de los aparatos elevadores, con el grupo tractor, que cuando está bajando está recuperando y está generando incluso energía y prácticamente no necesita de ningún tipo de consumo. Hemos incluso eliminado las instalaciones trifásicas, que tienen un coste también de contratación, y hay aparatos elevadores en el mercado que tiene un enchufe, que no es monofásico. Pero bueno, deberíamos plantearnos también, y en eso la edad también y el uso es importantísimo, si debo optimizar o si debo cambiar el ascensor. Muchas veces una optimización pues es la mejor de las medidas, y no cambiar el ascensor al completo. Si bien es cierto, vuelvo al ejemplo recurrente de nuestro vehículo, de nuestro coche, llega un momento en que cuando las medidas correctivas están siendo muchas y recurrentes, es mejor ya cambiar el ascensor, porque también tiene su vida útil, que depende ya no solo de los años, sino del uso que le demos. Decía que también para mí es un problema social, porque debemos ser conscientes que más de 3 millones de viviendas tienen más de 3 plantas y no tienen ascensor. Aquí nos hallamos con un problema muy grande porque esos edificios, normalmente la situación social que tienen los propietarios no es del todo buena para poder acometer una instalación, y entonces necesitan sí o sí de subvenciones, ayudas o modelos financiados a largo plazo. Pero en eso sí que nos encontramos muchas veces un edificio, una comunidad de propietarios que no tiene ascensor, y que además las personas ya son mayores y llega la señora de 70 años y se tiene que subir hasta el 5.º piso con las bolsas de... Y eso sí, hay que pedir un esfuerzo también de las administraciones locales y centrales. Bueno, voy concluyendo las consultas, porque lo sepáis. Ya digo que bueno, ahora iniciaremos ya también nuestra andadura con los colegios de Castilla y León. Nos vienen por 4 vías. Son consultas referentes a informes técnicos, son consultas acerca de soluciones. A mí me han contado, ¿qué te parece? ¿Qué me recomiendas? Que bueno, pues nosotros tenemos la obligación de ser veraces, porque estamos hablando en nombre del colegio territorial. Entonces, nos jugamos ahí la marca. Entonces, unas veces diremos, pues sí, tiene razón, es verdad lo que te dice, tiene razón a medias, y otras veces no, pues lo que te están contando no es verdad. Ayudas y subvenciones, que ya digo que estáis siendo muy inteligentes en eso, porque ya sin tener un problema os antecedéis a ellos. Decís, bueno, pues tengo problemas en 3 comunidades, la caldera tiene 30 años, crea problemas de disconfort, avísame cuando haya ayudas y subvenciones de fondos FEDER, de fondos tal, lo que sea, pero apúntame a la lista porque quiero saberlo con tiempo. Y luego, por último, ya medidas correctivas, patologías, enfermedades, donde haya un problema, y entonces es un fuego que hay que apagar rápidamente. Y para eso tenemos que ser lo suficientemente ágiles, y normalmente lo que estamos haciendo es dirigiendo ya pues empresas instaladoras para que presupuesten y para que valoren los problemas que esa comunidad de propietarios tiene. Nosotros siempre nos situamos, como no puede ser de otra manera, al lado del colegiado para asesorar, y no participamos en presupuestos ni nada parecido. Bueno, ahora voy a dar paso, y así lo hacemos un poquito más ameno,
A Antonio Marco Cabañas, que es director de operaciones del Grupo Monedero y responsable de formación técnica en la instalación de sistemas de contabilización de consumo y especialista reconocido en las últimas tecnologías del reparto de costes. Bueno, muy bien, gracias, José Luis. Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a hacer una breve exposición de los sistemas de medición y de ahorro energético. Para comenzar, vamos a hacer un repaso a cómo se encuentra la legislación en estos momentos. En realidad, la legislación se vertebra en dos normas, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y en el Código Técnico de Edificación, y complementariamente con la Directiva Europea de Eficiencia Energética de 2012. En uno de los textos de esta directiva nos indica la obligatoriedad de instalar dispositivos de medición para realizar la individualización de los consumos en sistemas de centrales de producción. En este punto, en estos momentos, la directiva está transpuesta a nuestra legislación española, pero de forma parcial y quedando fuera la regulación y la medición de consumo. Bueno, dicho esto, cabe preguntarnos por qué recomendamos seguir realizando estas instalaciones de dispositivos. Bueno, la respuesta es porque se genera un ahorro. Se genera un ahorro que afecta al usuario final. ¿Y cómo podemos generar este ahorro? Bueno, nosotros, para poder generar este ahorro, debemos de seguir unas pautas. Una de ellas sería evitar las pérdidas de calor y otra, contabilizar esa medición de consumo que necesitamos para saber bueno, ese ahorro que vamos a conseguir cuando realizamos todas las tareas de adecuación de estas instalaciones. En cuanto a los síntomas y a las soluciones que tenemos para las pérdidas de calor, nos encontramos las pérdidas propias de la instalación. Un dimensionado correcto de una instalación nos va a facilitar que no haya unas velocidades altas de caudal, que no haya ruidos y, en definitiva, vamos a intentar lograr un equilibrado hidráulico que consiga que esas viviendas más desfavorables, que es de la mayoría de las quejas que solemos tener de los clientes finales, les llegue un caudal necesario para aumentar ese confort térmico que ahora no tienen. En cuanto al usuario, necesitamos dotarle de unos elementos de control. Necesitamos darle el control sobre la temperatura de la calefacción, de su calefacción, que es la única forma que va a poder graduar su temperatura, es instalando dispositivos que le permitan poder alcanzar esas temperaturas de confort térmico que cada uno desea en su domicilio. La instalación de termostatos y la instalación de válvulas y cabezales termostáticos es una de las soluciones que tenemos para que el usuario final pueda tener ese control que ahora mismo carece. Una vez que tengamos solucionado los problemas en cuanto a los desequilibrios hidráulicos y al método de control del usuario, deberíamos realizar la siguiente fase, que es la medición de consumo. Para los dispositivos de medición de consumo dependemos del sistema de calefacción que tenga cada edificio. En el caso de los sistemas en anillo, la instalación solo tiene una entrada, la vivienda solo tiene una entrada de calefacción y en estos casos bastaría con instalar un contador de energía en salida de la vivienda para poder controlar su consumo. Una vez que tenemos instalado ese contador, vamos a poder obtener una medición de consumo, controlando su caudal y su salto térmico, y vamos a poder obtener una unidad a la que tenemos que darle un precio
que junto con la disposición de servicio, la parte fija y variable, vamos a poder realizar esa individualización de consumos para que cada uno pague solo por lo que consume. Si la instalación fuera en columna, donde cada montante es común a varias viviendas, da servicio a varios radiadores. En este caso, no es posible realizar un aislamiento aislar la calefacción por viviendas y necesitamos realizar una instalación en cada dispositivo de la vivienda, poniendo un repartidor de costes en cada uno de los radiadores para poder controlar, no digo medir, sino repartir, para poder repartir los costes de gastos de la central térmica por el consumo de cada uno de los vecinos. Tenemos unas recomendaciones ante la falta de legislación. Tenemos unos consejos que creemos que se deben de seguir a la hora de elegir la empresa a contratar para realizar tanto las instalaciones como la medición de consumos. Y uno de ellos es siempre contar con empresas que tengan una experiencia probada en el sector, que además nos ofrezcan una solvencia no solo para la instalación y para la medición, sino además para el servicio postventa y posteriores servicios que nos pudieran prestar. Es muy importante que los dispositivos de medida estén homologados. En el caso de los repartidores de coste, con la norma N834, y en el caso de las válvulas, con la norma N242D, con la clasificación TEL también de su cabezal termostático. Es importante también intentar introducir sistemas abiertos de lectura con el fin de pues no estar cautivos de un producto propietario y depender de ningún fabricante. Con todos estos consejos podríamos decir que tendríamos una instalación con una serie de garantías mínimas y que además suplirían pues esta falta de legislación que por el momento no tenemos. Retomando un poco el tema de los equilibrios hidráulicos, uno de los principales problemas que siempre nos encontramos en las comunidades de vecinos es la diferencia de temperatura y el desequilibrio hidráulico que hay en cuanto al sistema de distribución de calor. Nos encontramos que tenemos zonas de los edificios, sobre todo las que están más alejadas de la central térmica, con unas temperaturas inferiores a las que el usuario final nos demanda. Además, en los arranques y paradas de la central térmica, de las calderas, el agua termina llegando tarde y, en algunos casos, siendo con una temperatura muy baja que no permite realizar en ningún caso el propósito para el que está puesto el radiador, que es tener ese confort térmico que necesitamos. La potencia al final también nos influye que ese bajo caudal y esa temperatura no somos capaces de llegar a esos cambios de temperaturas que tenemos y a conseguir desarrollar toda la potencia que necesita la caldera. La suma de todo esto da como resultado que vamos a tener un consumo de energía mucho más alto en la finca. Cuando no existe este equilibrio hidráulico, el inconveniente es que esas presiones diferenciales en cuanto a la diferencia de temperatura entre las viviendas más alejadas y las más cercanas a la central térmica, se producen una serie de sobrecaudales y unos subcaudales en la distribución, con lo cual es imposible conseguir
de una manera eficaz poder realizar una distribución de calor para todo el edificio. La instalación de válvulas de control no se puede equilibrar solo instalando válvulas de control. Necesitamos dotar a la instalación de todos los medios necesarios para que ese equilibrado hidráulico consiga que todas las viviendas consigan el mismo caudal y a la misma temperatura. Es la única forma que conseguimos para que el usuario final no perciba que los sistemas que estamos realizando y las modificaciones que estamos haciendo sobre estas fincas realmente sirven para algo y no solo para realizar esa medición de consumo y ese reparto. Resumiendo un poco todo lo que hemos estado viendo ahora, está claro que con un equilibrado correcto vamos a evitar tener ruidos en la instalación, vamos a poder controlar de una forma eficaz nuestra calefacción y, sobre todo, lo más importante es que vamos a tener unos ahorros muy importantes. ¿Por qué son ahorros muy importantes? Porque el gasto de calefacción en las fincas, el gasto de combustible, en algunos casos puede llegar hasta el 65-70% de los gastos generales, con lo cual el ahorro es importante porque el gasto es muy importante. Bueno, vamos a ver ahora algo que a todos alguna vez nos han contado, que es los sistemas de lectura. Los sistemas de lectura abiertos y los sistemas de lectura cerrados. En este caso, lo que buscamos es que el usuario pueda buscar su libertad. Para entender qué es un sistema cerrado y un sistema abierto, necesitamos conocer los protocolos de comunicación, esa clasificación de los protocolos. La clasificación es en función del propio protocolo, si es estándar o no es estándar, y en función de la publicidad del mismo, si son sistemas abiertos o si son sistemas cerrados. Un sistema estándar utiliza un protocolo que es conocido y que además está certificado por una empresa de normalización. Esto lo que hace es que nos permite integrar diferentes sistemas en una misma comunidad. Un sistema no estándar trabaja con un protocolo que no se ajusta a la norma, pero que si es público puede ser abierto. De la única forma que no sería abierto sería propietario en caso de que no tuviera publicidad. En el tema de la publicidad, un sistema cerrado o sistema propietario tiene el inconveniente que no puede ser leído por el resto de las empresas. Para poder realizar esa lectura, el fabricante tiene que facilitarnos el software y el software de lectura y configuración, y esto podría llevar o conllevar algún tipo de coste. En el sistema abierto, por el contrario, cualquier empresa del sector podría realizar la lectura sin tener que depender de esos códigos o ese software de lectura, ya que su protocolo se ajusta a la norma y tiene publicidad y es conocido. ¿Cómo afecta esto al operario? Al usuario. Pues al usuario final, si decide aceptar un sistema abierto, va a conseguir que las ofertas que reciba van a ser todas en igualdad de condiciones. Va a poder realizar una instalación, va a decidir con quién y qué quiere instalar, y lo más importante es que va a poder decidir en el futuro con quién quiere seguir leyendo. Un sistema cerrado tiene el inconveniente, igual que hemos visto antes, que dependemos siempre del fabricante para poder realizar esas lecturas. Una vez que el fabricante, no quiere decir que el fabricante no nos pueda facilitar los software, pero tenemos que ver cómo conseguimos
desvincular, una vez que no queremos seguir con ese servicio, cómo podemos realizar ese cambio de fabricante con un sistema que no es conocido y que no podemos leer. Sí. Vale. Esta era la página que te he dejado allí. Vale. Sí. Bueno, ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas si hay alguna de interés, que creo que los temas han sido importantes para cualquier duda que nos puedan surgir. ¿Hay alguna pregunta que esté? A mí se me ocurre preguntarle a Antonio, es una pregunta recurrente que como administradores, por lo menos a mí me pasa en muchas comunidades, es la pregunta que te dicen los propietarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo por el cual esa normativa no se haya puesto en marcha, haya habido tanta demora, siga habiendo tanta demora y ni tan siquiera se sepa ahora mismo en qué momento se puede dar? Porque el año 2020 se nos echa encima y realmente del año 2016, 2015 inicialmente que tenía, ¿cuál es ese motivo real o qué motivo o qué contestación podemos dar sobre un motivo real que sea la causa de que esto no esté ahora mismo en marcha? Bueno, nosotros también estamos esperando, lógicamente, que se realice esa transposición. Ahora mismo lo que estamos intentando transmitir es que ante esta falta de obligatoriedad de realizar este tipo de instalaciones, creemos que no deben de obligarnos a ahorrar y creemos que el ahorro que hemos estado viendo durante la experiencia que tenemos en estos años nos está demostrando que existe. La instalación de dispositivos de control y de medida nos está dando una media de un 20 o un 25% de ahorro en cada vivienda, en cada finca, perdón. Entonces, sabemos que hay comunidades más activas y que están intentando emprender acciones para conseguir que la directiva se transponga o hacerla obligatoria, pero realmente en estos momentos dependemos de que el Gobierno decida realizar esta transposición. Uno de los miedos que sí nos transmiten es que los dispositivos sirvan o cambie la norma y luego los dispositivos que hemos adquirido no sirvan o no se ajusten a la norma. En realidad, las directivas se están revisando siempre, continuamente, y esto no afectaría en ningún caso a los dispositivos que ya están instalados. De hecho, la norma, la N834, ha sufrido una variación en el 2014 y no ha afectado en ningún momento a los dispositivos porque siempre sería transitorio y los dispositivos tendrían validez hasta finalizar su vida útil. Yo si me permites, Sonia, diría también, porque ya tenemos experiencias anteriores, como puede ser telecomunicaciones. Nosotros en las comisiones de trabajo con la Administración siempre preguntamos y hay voces disonantes. Una dice, va a aparecer ya, otra dice, no, todavía no. Pero nuestra experiencia dice que en el momento en que se apruebe va a ser un aluvión el que vengan y eso al final, mucha demanda se traduce en encarecimiento de los productos y pérdida de calidad, y además desconocimiento. Todo lo que se hace deprisa tenemos muchas posibilidades de que se haga mal. Entonces, todo lo que sea antecederse a lo que nos va a venir encima, yo creo que sería inteligente.